¿Cómo están, mis estimados estudiantes? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una clase más en el área de matemáticas. De hecho, es la penúltima ya en lo que va del periodo. ¿Listo? Vamos a revisar entonces ahora el tema de lo que tiene que ver con polígonos y también algo de múltiplos y submúltiplos. Vamos a contar con la participación de cada uno de ustedes a lo largo de las temáticas que vayamos realizando, ¿ya? Revisando. El objetivo de la clase es comprender la resolución de los ejercicios relacionados con los temas propuestos, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con polígonos y también con múltiplos y submúltiplos. Mediante la explicación y algunos ejemplos que vamos a estar revisando para que los estudiantes tengan los conocimientos necesarios y también vamos a estar abordando lo que es la actividad de las preguntas de la clase en vivo 4.1 para que sepan cómo responder, ¿ya? Dentro del índice de contenidos tenemos el objetivo, lo que son polígonos, algunos ejercicios prácticos, también lo que tiene que ver con múltiplos, submúltiplos y ejercicios de múltiplos y submúltiplos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el primer temita que tiene que ver con los polígonos regulares. ¿Qué quiere decir polígonos regulares? En geometría plana se denomina polígono regular a una figura cuyos lados y ángulos interiores son exactamente iguales entre sí. ¿Ya? Aquí podemos ver un polígono regular que tiene sus ángulos interiores iguales entre sí, ¿no es cierto? Los polígonos están formados por segmentos de recta que miden lo mismo y estarán unidos de sus puntas, así como esta unión que podemos ver nosotros en este ejemplo. Este punto de aquí, en donde se unen los dos segmentos de recta, se va a llamar vértice. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ¿cuántos vértices? Un vértice, dos vértices, tres vértices y cuatro. En donde se unen los puntos, recibe el nombre de vértice. ¿Por qué decimos que son regulares? Porque sus lados son iguales entre sí, ¿ya? Y sus ángulos también. Muy buenas noches, Julia. Sigan, por favor, mis estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente. Ya, como les iba explicando, entonces los polígonos regulares son aquellos que tienen los lados y ángulos interiores iguales entre sí. ¿Ya? Este ángulo de aquí, ¿cuánto va a medir? 90 grados, el ángulo de acá también 90 grados, y así sucesivamente todos van a ir midiendo 90 grados entre sí. Esos son los polígonos regulares. Aquí tenemos los lados entre sí iguales, ¿no es cierto? ¿Es polígono regular? Sí, porque cumple con las características. Tiene un ángulo de 90 grados, todos tienen un ángulo de 90 grados y tienen los vértices en donde sus lados son iguales. Y tenemos el ejemplo también más definido. Un lado del ángulo, mire, 90 grados, el otro lado 90 grados, el otro también 90 grados y el otro también 90 grados. Bueno, como nosotros vimos, los polígonos regulares que tienen los lados iguales y los ángulos internos, ¿no es cierto? También miden igual. Por otro lado, en cambio, las medidas de los polígonos irregulares no son iguales entre sí. Como podemos ver, este ejemplo de este polígono no es igual entre sí todos los ángulos, ni tampoco son iguales sus lados. ¿Ya? Tampoco son iguales sus lados. Este ángulo no es igual a este ángulo. Se dan cuenta que es un ángulo, una figura geométrica de forma. Esa es la diferencia entre un polígono regular y un polígono irregular. Además, los polígonos van a recibir el nombre dependiendo de los lados que tengan cada uno de ellos. Es así que vamos a ver el número de lados. Por ejemplo, cuando tienen tres lados, como la figura geométrica que vemos acá, se va a llamar triángulo, ¿no es cierto? Cuando tenemos cuatro lados, se va a llamar cuadrado.
Aquí tenemos un ejemplo de 5 lados, se va a llamar pentágono. Cuando llevamos de 6 lados, se va a llamar hexágono. De 7 lados se va a llamar heptágono. De 8 lados se va a llamar octágono. De 9 lados, eneágono. De 10 lados, decágono. De 11 lados, un decágono, y de 12 lados, dodecágono. Entonces, dependiendo de sus lados, los polígonos regulares van a recibir su nombre. Listo, mis estimados estudiantes. Este tallercito hagan en una captura, por favor, hagan en una hojita, y al finalizar la clase les espero media horita. A quienes me envíen les voy a subir un punto en la actividad más baja que tengan en la unidad 3. ¿Ya? ¿Por qué en unidad 3? Porque esa estamos próximos ya a emitir el informe final y todavía, al menos en mi materia, yo puedo hacer alguna modificación. Entonces, envíen esta actividad y un par de ejercicios que vamos a estar resolviendo. ¿Ya? Hagan una captura, por favor, y me envíen esta actividad. Solamente aplica para los estudiantes que se conectan a la clase en vivo. Ojo, esta actividad es extra, ¿ya? Esta actividad es extra para los estudiantes que se han conectado. Entonces, aquí están las indicaciones. Tenemos que nombrar los polígonos según el número de lados. ¿Ya? Después vamos a hacer un pequeño organizador gráfico de las características que tienen los polígonos regulares. Y después vamos a nombrar, ¿ya? ¿Cuántos lados tienen en números cada uno? Vamos a nombrar cuántos lados tienen y cómo se llama. ¿Listo? Nombrar el número de lados y cómo se llama cada figura. Bueno, yo creo que ya hicieron la captura. Vamos a continuar entonces. Bien, también vamos a revisar el tema que tiene que ver con múltiplos y submúltiplos. ¿Qué nos dicen los múltiplos? Los múltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Los submúltiplos, por otro lado, son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Vamos a ver las unidades de superficie, los múltiplos, cuál es su unidad, su definición, la equivalencia y cuál es su símbolo, ¿ya? Entonces, en los múltiplos tenemos, ¿qué eran los múltiplos? Las unidades de medida más grandes que el metro. Por lo tanto, la unidad es kilómetro cuadrado. En su definición tenemos cuadrado de 1 kilómetro de lado. Es equivalente a 1.000.000 de metros cuadrados y su simbología es kilómetro cuadrado, así como podemos ver en la diapositiva. Después tenemos hectómetro cuadrado. La definición es cuadrado de 1 hectómetro de lado. Aquí tenemos 10.000, una equivalencia, perdón, tenemos una equivalencia de 10.000 metros cuadrados y pues hectómetro cuadrado tiene este símbolo, HM con su potencia cuadrada. De ahí sigue decámetro cuadrado, cuya definición es cuadrado de un decámetro de lado. En la equivalencia tenemos 100 metros cuadrados y la simbología tenemos DAM elevado al cuadrado, que es decámetro cuadrado. Ahora tenemos la unidad principal de medida que se denomina como metro cuadrado y cuya definición es cuadrado de 1 metro de lado. La simbología es M. Ya, como les decía, entonces tenemos la unidad principal, que es metro cuadrado, la definición cuadrado de 1 metro de lado y la simbología m al cuadrado. Tenemos el decímetro cuadrado. Dentro de los submúltiplos ahorita, ¿ya? Tenemos el decímetro cuadrado, cuya definición es cuadrado de 1 decímetro de lado y equivale a 0,01 metros cuadrados, cuya simbología
es dm elevado. También tenemos dentro de los submúltiplos una unidad de medida más pequeña que el metro, el centímetro cuadrado. Se denomina o tiene una definición de cuadrado de 1 centímetro de lado y una equivalencia de 0,0001 metros cuadrados, cuya simbología es centímetros cuadrados. Tenemos también el milímetro cuadrado, cuya definición es cuadrado de 1 milímetro de lado y la equivalencia es 0,000001 milímetro cuadrado. Entonces la simbología es mm al cuadrado. ¿Ya? Tenemos tenemos entonces las unidades de superficie, todas las unidades que ustedes deben conocer. Ahora vamos a resolver los ejercicios que tienen que ver con este tema. Primero nos dice en el enunciado, convertir 7 galones estadounidenses a litros. Vamos a aplicar la regla de 3 simple. Tenemos que saber que tenemos que saber la equivalencia de cada galón estadounidense. ¿Cuántos galones estadounidenses son 1 litro? ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro cuántos galones estadounidenses es 1 litro. Y si nosotros consultamos, un galón estadounidense equivale a 3,785 litros. Entonces, vamos a aplicar la regla de 3. Vamos a trabajar con ¿qué? Con variables. Vamos a utilizar aquí las variables de galones y de litros, porque eso nos está pidiendo. 7 galones, ¿ya? Esa es una variable. Hay que convertir aquí a litros. Por lo tanto, un galón estadounidense es igual a 3,785 litros. Pero 7 galones estadounidenses no sabemos a cuántos litros equivale. Por lo tanto, justo así tenemos que ir interpretando los datos. Primero, leemos el enunciado. Después, elegimos las variables correspondientes. En este caso, galones, litros. Luego, vamos a la equivalencia. Un galón, ¿a cuántos litros equivale? Si nosotros consultamos, un galón equivale a 3,785. Entonces, un galón es igual a 3,785 litros. Pero 7 galones, yo no sé cuál es la equivalencia. Por lo tanto, lo voy a interpretar como X. X representa una incógnita, representa una variable que debe ser descubierta. ¿Ya? Entonces, por eso en litros, porque no sabemos cuántos litros equivale. Eso es lo que nos está pidiendo que busquemos ese valor. Entonces, 7 galones estadounidenses no sabemos cuántos litros son. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla de 3 simple. Entonces, vamos a sacar la X, que es la incógnita, vamos a despejar la incógnita, que es la X, va a ser igual a, y vamos a, ¿qué? A multiplicar de esta forma. Vamos a multiplicar el 7 por el valor que está tomando el primer lugar dentro de la primera variable. Entonces 7 por 3,785. ¿Ya? 7 por 3,785. Y vamos a dividir para el valor que me sobra aquí. ¿Listo? Entonces despejamos X, multiplicamos de esta forma y dividimos para el valor que tengo acá. Entonces, X va a ser igual a 7 por 3,785, que es igual a 26,495 litros. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta aquí, mis estimados estudiantes. A ver, me están diciendo que se me escucha entrecortado. Denme un segundito entonces. Sí, licenciada, está cortándose.
Hola, mis estimados estudiantes, mucho mejor. Sí, por el momento sí, Miss, está mejor. Ya, perfecto. Entonces, esta parte sí me entendieron. Lo que les estaba explicando acerca de la conversión de galones estadounidenses a litros. Sí, Miss, menos yo sí. Perfecto. Ya, como les decía, lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables. Ya una vez que identificamos las variables, vamos a ver la equivalencia. En este caso, los galones estadounidenses en litros, ¿cuánto equivale? Ponemos un galón estadounidense, equivale a cuántos litros. De ahí los galones que me piden convertir. 7 galones. Como no sabemos, vamos a trabajar con la incógnita, en este caso, X. Por lo general siempre es X, ¿ya? Entonces luego vamos a despejar X y vamos a multiplicar de esta forma entre estos dos valores que están completos y luego dividimos para este valor que quedó solito, ¿ok? Finalmente queda un valor de X 26,495 litros. ¿Qué quiere decir esto? Que 7 galones estadounidenses es igual a 26,495 litros, porque justo nos pedían convertir eso. 7 galones estadounidenses a litros. Bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Ya? Súper sencillo. Por favor, realicen y los leo en el chat. ¿Listo? Conviertan 2 galones de estadounidenses a litros. Leo las respuestas en el chat. ¿Cuál es el valor de la incógnita? ¿Cuál es el valor de X? ¿Ya?
Muy bien, mi estimado Darwin, vamos a esperar las respuestas de sus demás compañeritos un momentito, ¿ya? Muy bien, Silvia, muchas gracias por su participación. Esa es la respuesta más acertada hasta ahora. Perfecto, esperemos de unos dos compañeritos más y continuamos, ¿ya? Para explicarles. Bien, mi estimado Luis, gracias por su participación. Patricia, perfecto. Bien, vamos a continuar. Muchas gracias a los estudiantes que me han enviado sus respuestas. Julia Arias dice que me ha enviado al teléfono. Dice, sí, me calificó, sí, Sara, bien. Luis, ¿usted me envió el teléfono? Perdón. ¿Usted me envió el teléfono? No, 2 galones equivale a 7 puntos la captura. Luis Ibri, octavo. Y de hecho aquí están solo los de octavo, pero no visualizo su mensaje, la verdad. Tengo un estudiante, Luis. A ver, Luis, ¿dónde está? Luis Yunga. Me parece que no se ha cargado la respuesta. Sí, Julia, está muy bien. Ahorita estaba revisando. Ok, mi gracias. Yo no le envío por la computadora porque no sé cómo hacer una captura. Ok. A ver, vamos a revisar entonces. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La equivalencia de qué? De cada galón estadounidense. ¿Cuánto equivale un galón estadounidense en litros? Equivale a 3,785 litros, ¿no es cierto? Entonces ahora ya sabemos que vamos a trabajar con qué, con galones y con litros, igual, como muy parecido que el ejercicio anterior. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Un galón estadounidense equivale a 3,785 litros. 2 galones, ¿a cuánto equivale? ¿Ya? Entonces vamos a multiplicar. Vamos a sacar la incógnita, en este caso que es X, y vamos a multiplicar de esta forma los dos números que están completos y luego dividimos para, bueno, en este caso 1. Entonces, 2 por 3,785, bueno, que me da igual a 7,57. Pues dividido para 1 me queda exactamente lo mismo. 7,57. 0,82 dice sí. Pero si ustedes trabajan con dos decimales, solo queden 7,57, ¿no es cierto? Ya, se puede trabajar con los dos decimales como con todos para ser más exactos, pero en todos los ejercicios yo al menos he trabajado con dos decimales. Si ustedes desean hacer con más, no hay ningún inconveniente. Mientras más decimales utilicen, más exacta es la respuesta. Ya, entonces acá tenemos otro ejercicio que es parecido y este sí lo van a resolver rapidito, ¿no es cierto? Porque es muy parecido al anterior también.
vamos a convertir a litros, 12 galones estadounidenses. Bien, Patricia, muchas gracias por su participación. Patricia, Luis, ahorita sí me llegó su respuesta. Luis Ibrin. Perfecto, una respuesta más y continuamos, ¿ya? Bien, Cristian y Luis. María Jerez. Recibidas las respuestas en el chat. Exactamente el mismo proceso, ¿no es cierto? Un galón equivale a 3,785 litros. Las variables son galón y litros. Exactamente el mismo proceso. Despejamos X y multiplicamos, ¿no es cierto? Finalmente obtenemos un resultado de 45,42 litros. Entonces, el siguiente ejercicio nos dice pasar 2,5 hectómetros cuadrados ¿a qué? A metros cuadrados. Entonces, 2,5 hectómetros cuadrados vamos a convertir a metros cuadrados. Un hectómetro cuadrado equivale a 10,000 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la variable, la incógnita, en este caso que es X. Vamos a realizar exactamente el mismo proceso, hectómetros cuadrados. En este caso serían hectómetros cuadrados y metros cuadrados, ¿no es cierto? Las variables que vamos a estar utilizando, tanto hectómetros como metros, porque es la conversión que nos está pidiendo. Ya, entonces un hectómetro cuadrado equivale a 10,000 metros cuadrados. 2,5 hectómetros, ¿a cuánto equivale? X es igual a que a 25,000
metros cuadrados, ¿no es cierto? Igual, despejamos X y multiplicamos en este sentido. ¿Ya? Los valores que tengo completos dividido para el valor que me queda solito, despejando X. Entonces, 2,5 por 10.000 es 25.000 metros cuadrados. ¿Ya? Vamos a pasar 1,5 hectómetros cuadrados a metros cuadrados, por favor, tal cual hicimos el ejercicio anterior. Muy bien, mi estimado Darwin, Esmeraldas y Luis Silva. Efectivamente, esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, un hectómetro cuadrado es igual a 10.000 metros cuadrados. Vamos a convertir 1,5 hectómetros cuadrados a metros cuadrados. Hectómetros cuadrados y metros cuadrados son las variables. ¿Ya? Un hectómetro cuadrado equivale a 10.000 metros cuadrados. Entonces, 1,5 ¿a cuánto equivale? Lo representamos con X. ¿Ya? Entonces, después solo multiplicamos y dividimos para la unidad. Entonces, 1,5 hectómetros cuadrados ha sido igual a 15.000 metros cuadrados. Listo, mis estimados estudiantes, vamos a continuar Disculpe, entonces. Elise, ¿sí me gano un punto ahí o no? Oye, no me da los puntos. Por supuesto, pero me tienen que enviar el taller anterior que también les puse a realizar. Ya, les voy a dar media hora. Yo voy a ir comparando quienes tengan el taller y la respuesta, les subo un punto. Está súper fácil. De acuerdo a lo que vimos de los octágonos, de los pentágonos, perdón, de los polígonos. Ya, ese taller les dije que realicen. Y sí les expliqué. Ese taller de aquí. ¿Ok? Listen, ¿solo respuestas o hacemos en una hoja y le enviamos una foto? En una hojita y me envían la fotito, ¿ya? Con eso yo les pongo inmediatamente el punto en la calificación más baja que tengan en la unidad 3. Listen, no permite enviar las fotos. He tratado de enviarle las capturas y no permite Ya, enviar. envíenme al teléfono. Envíenme al teléfono institucional del cual recibieron el link de la invitación. ¿Ok? Vean que son talleres súper fáciles. Este está facilito Listo, también. listo, ya le envió al Listo. teléfono. Disculpe, con Dígame. dibujito y todo, solamente le ponemos los lados, el nombre, a los números. Los dibujitos no se demoran nadita. Allá. Ya. Ok, gracias María. Voy a dejar de compartir entonces para compartirles las preguntas de la clase en vivo.
Gracias por su participación, María Vega. No olviden también enviarme este último taller que tienen que enviarme mediante foto, ¿ya? A ver, nos vamos entonces en las preguntas de la clase en vivo. ¿Qué nos dice la primera pregunta? ¿Los múltiplos son unidades de medida más pequeñas que el metro? ¿Esto será verdadero o falso? Falso, Licen. Los múltiplos. Falso, ¿no es Falso, cierto? sí, Porque los falso. múltiplos son las unidades de medida más grandes que el metro. Ya, la Los siguiente submúltiplos son más pregunta. pequeños. Exactamente, los múltiplos son más pequeños. La segunda pregunta nos dice, ¿los polígonos regulares tienen sus lados y ángulos iguales entre sí? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Verdadero. Bien, mis estimados estudiantes, con eso ustedes ya pueden realizar la actividad de las preguntas de la clase en vivo. Entonces, también revisemos qué tienen de tarea, ¿ya? Bien, aquí solo tienen que encontrar en la sopa de letras los tipos de polígonos que existen. Solo estos que están aquí señalados, tanto el pentágono, cuadrado, octágono y hexágono. Eso, mis estimados estudiantes, recuerden que en esta actividad ustedes tienen infinitos intentos. Procuren hacer, si en el primer intento sacan 10, pues ya lo dejan solo con el primer intento. Pero en el caso de que lleguen a equivocarse, pueden realizar varias veces para que su promedio mejore, ¿ya? Eso es todo por ahora, mis estimados estudiantes. Ayúdenme, por favor, con sus camaritas, que voy a hacer una captura. Y para finalizar, me envían esa actividad y les voy a poner un punto extra. Vuelvo y repito, solo para los estudiantes que se conectaron a mis clases. Bien. ¿Cómo imprimir en su impresora? Ok, muchas gracias. Esto ha sido todo por ahora. Espero que tengan un excelente resto de semana. Un fuerte abrazo. Me despido de ustedes. Chao, chao. Ustedes lo tienen con Hasta la Chao, mi pase próxima. bien. Chao, Hasta la Alicia. próxima. los docentes, ¿verdad? Nos vemos, Nos Licen. vemos. Chao, chao. Gracias. Y lo de docentes está